Amigas, amigos del programa La Palabra Encendida, esta es la primera entrega del año 2023 y tengo el gran placer, el gran gusto de estar aquí junto a Clara Medina Rodríguez. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Claro, sí, sí. Una de mis primeras amigas aquí en la ciudad de Guayaquil, así que te doy la bienvenida, Clara. Gracias, Cecilia. Un gusto estar en este programa, que tanto me gusta, por cierto. Muchas gracias, Clara. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de este libro de Clara Medina, que es una destacada periodista que ha trabajado en varios medios de comunicación, ha hecho estudios de posgrado también en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ya nos vas a contar un poquito cuál fue el tema de tu tesis de investigación, que me parece muy interesante. Actualmente es una funcionaria del MAC, también nos vas a explicar qué es ese fantástico lugar. Y hace exactamente 10 años, Clara publicó este libro fantástico, ¿no? Un libro extraordinario titulado Los herederos del lenguaje. Así que empecemos por ahí, Clara, 10 años de publicación de este libro. Cuéntanos, por cómo surgió, de dónde vino este libro. Bueno, mira, creo que esta conversación es un poco celebratoria de esos 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Vuela. Realmente, sí, el tiempo es veloz. ¿Cómo surge este libro? Como bien lo has dicho, yo he trabajado por años como editora de cultura de diarios como El Telégrafo, en primer lugar, y luego en El Universo. ¿Cuántos años en el uno y cuántos años en el otro? En Aprox. uno estuve más de 10 años, casi 11 años, y en el otro 14 años. Como ves, 25 años de trabajo ininterrumpido en diario, lo cual es decir mucho, porque el periodismo diario es bien demandante. Pero como te decía, en medio de esta vorágine que significa el periodismo diario y que se hace 1000 cosas en un día, el periodista hace muchas cosas diariamente. Entre las cosas que me tocó realizar fue entrevistas a escritores. Pero muy placentero, ¿no? Me parece. Sí, por supuesto. Con mis compañeros de trabajo siempre decimos que el trabajo periodístico tiene lomo fino y hueso. ¿Y entre las entrevistas qué son? Lomo fino. ¿Y el hueso? El hueso, por decirte, hacer las agendas, hacer esas cosas que son tan mecánicas, pero que no se las puede dejar de hacer. Y vaya lomo fino, voy a hacer una pequeña interrupción, no vaya lomo fino, fíjense, tenemos entrevistas a Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Laura Restrepo, Jorge Franco, Sergio Ramírez, Jorge Edwards, Nélida Piñón, José Rafael Sánchez, Juan Gabriel Vázquez, Antonio Escármeta y Miguel Donoso Pareja. Lomo fino puro. Sí, yo creo que Este libro, claro, está a la venta, es decir, las amigas, los amigos que nos están viendo, porque créeme, yo he disfrutado mucho con estas entrevistas, ¿no? Que son como breves, hay una fotografía y viene como así una entrevista rápida, corta, pero sumamente nutritiva. ¿Está a la venta? No, el libro no está a la venta. Lo publicó una editorial universitaria que se llama Mar Abierto. No sé si en la actualidad exista todavía Mar Abierto. La dirigía un escritor que se llamaba Ubaldo Gil Flores. Ubaldo falleció. Falleció y entonces no sé si este proyecto quedó a la deriva, desapareció, pero tuvo un tiempo de vida fabulosa la editorial. Una editorial de nombre muy bello, ¿no? Editorial Mar Abierto. Sí, entonces yo pude publicar con él, como te decía, es una editorial universitaria de la Universidad Eloy Alfaro.
Y entonces pude establecer nexos con él y publicar esta selección de entrevistas. ¿Sabes qué destino tuvieron, digamos, porque es una edición no tan modesta, son 1000 ejemplares, ¿no? Volaron como pan caliente. Bueno, ahí lo que hicimos fue que la editorial se quedó con un número y ellos me dieron un número de ejemplares, que ya no recuerdo cuántos. Cuando hubo la presentación, por supuesto, yo los vendí en las presentaciones, que justo esta presentación... En el Teatro Centro de Arte. La hicimos aquí en el Teatro Centro de Arte. Fue una actividad coorganizada con las señoras de la Sociedad Femenina de Cultura, quienes me acogieron de forma maravillosa y por supuesto yo estoy muy agradecida a esta institución. Qué bonito, Clara, qué bonito celebrar los 10 años, ¿no? Algunas de estas personas entrevistadas ya no están aquí y de hecho yo te comentaba hace unos momentos que una de las que más me gustó es esta entrevista a la escritora Nélida Piñón y justamente ella dice, tú le preguntas, ¿no? Usted ha dicho que el lenguaje es el feudo del escritor, ¿cómo se apropia de él para construir sus universos narrativos? Y ella te contesta, somos herederos del lenguaje. El idioma está asociado al imaginario. Entonces, justamente de la respuesta que te da ella, tú tomas, ¿no?, la frase para el título de tu libro, Los herederos del lenguaje. De todos estos personajes que yo mencioné hace un momento, ¿hay alguno de ellos al que recuerdes particularmente? Bueno, la recuerdo a ella precisamente porque me pareció una mujer muy cálida. Te decía que es como abrigadora. La sensación que tuve con ella fue de conocerla de muchos años. Entonces, a veces cuando uno se acerca a un intelectual, encuentra como que eso, como que lo ve como un intelectual. A veces uno se acerca con un cierto temor porque no sabe cómo es, pero ella era como una persona amiga, ¿no? Y abrigadora, me pareció eso. Entonces, ella comenzó hablando del rico pan que había comido en Quito, por ejemplo, en el desayuno. Qué bonito, ¿no? Y poco a poco nos fuimos adentrando en la conversación. Y siempre sonriente, siempre evocadora de los afectos, de la familia, de su abuelo gallego. Algo que, perdona Clara, te interrumpo para decir que algo que me parece muy interesante sobre lo cual quisiera preguntarte es que, por ejemplo, tú entrevistas ahí a personajes como, yo te decía hace un momento, Vargas Llosa, por ejemplo, o Sergio Ramírez, y son escritores que mantienen una gran vigencia, ¿no? ¿Qué opinión te merece Mario Vargas Llosa? Tanto como escritor, como en cuanto persona. Bueno, ha sido protagonista de un culebrón últimamente, ¿no? Su noviazgo, su divorcio, su cosa con Isabel Presley. ¿Qué te parece? Te voy a comentar la impresión que tuve al conocerlo. Me pareció un hombre súper disciplinado y educado. Entonces, para él una entrevista es una formalidad, una atención, un trabajo. Cuando yo llegué a entrevistarlo por primera vez en la Feria del Libro de Bogotá, yo fui al hotel donde él estaba hospedado y cuando llegué al hotel, él ya estaba sentado esperándome. Me pareció, qué puntualidad, me pareció que era muy respetuoso. Esa fue la sensación que tuve de él. Como escritor también me gusta mucho. Yo creo que es uno de los grandes narradores latinoamericanos. En cuanto a su personalidad, bueno, hemos visto que él siempre tiene una posición de derecha y personalmente ha estado en la prensa rosa por su sonado divorcio, por su romance con la reina de corazones y luego por su separación. Y entonces aquí he visto una faceta que tal vez no me agrada tanto de Vargas Llosa. Y
Sobre todo me ha parecido que ha tenido un tono displicente, descortés a veces, entonces que me desdice De aquello que tú de la imagen conociste, que yo ¿no? tenía y guardaba de él. Eso. Entonces como que cayó en el juego también de esta sociedad del espectáculo que él tanto criticaba. Mientras que tal vez ciertos escritores otros que están aquí como Sergio Ramírez han tenido posturas muy críticas, ¿no? Y muy coherentes y han sufrido la persecución. Creo que fue declarado apátrida, ¿no? Sergio Ramírez por el gobierno tiránico de Nicaragua. Sí, y fíjate que esto es paradójico, porque Sergio Ramírez estuvo en un principio con Ortega hace muchos años. Por supuesto. Y tenían en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, claro, ¿no? Eran ideologías afines. Y luego, fíjate que todo a veces se pervierte. Las buenas intenciones de ellos, de Ortega, al perennizarse en el poder, se ha pervertido y se ha convertido en algo peor de lo que criticaba. Y creo que eso es lo lamentable. Me parece que, en cambio, Sergio Ramírez ha tenido una posición ética y yo celebro su posición ética. Actualmente, por supuesto, les quita la nacionalidad a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli, como que si con eso pudiera acallarlos. Claro, y por suerte la patria es, digamos, bastante más que un pasaporte, pero sin duda es muy duro que te arranquen de eso, ¿no? Yo destaco mucho, Clara, este trabajo, me parece realmente espectacular. Creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de entrevistar a estos monstruos, ¿no? Me pareció muy lindo que, por ejemplo, Fernando Sabater dice, ay, yo no creí que me leyeran tanto, dice, ¿no? O sea, he tenido un éxito y me han leído tanto, yo mismo estoy sorprendido. Así que me parece que es como una variedad de escritores a los que tú has conocido y me alegra mucho que sean 10 años de esto. ¿Qué opinas del actual periodismo cultural? Digamos, es difícil generalizar, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Cuando tú lees la prensa, cuando tú ves, digamos, reportajes sobre lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿qué impresión tienes? Porque algo que a mí me agrada positivamente es que tú le dices, por ejemplo, a Vargas Llosa, en su último libro, y a partir de eso arranca la conversación, es decir, tú le entrevistas al escritor sobre la base de que lo has leído. ¿Piensas que pasa lo mismo ahora con los periodistas, con tus colegas de algunos medios? Yo creo que actualmente el periodismo cultural, por lo menos como lo conocíamos en la década de los 90, inicios de los 2000, ha desaparecido. Ya no existe. Como vemos, la prensa tradicional ha caído en crisis y por la crisis han empezado a reducirse y una de las mayores reducciones se ha dado en el campo de las secciones culturales. Ya no existen secciones culturales como tal. Entonces ahora lo que antes eran secciones culturales se han convertido en secciones de espectáculo, de farándula, digamos que de chisme. Entonces eso es lo que importa, lo que vende. Los medios están más interesados en cuántos likes, en las reproducciones, de si es un video, cuántas reproducciones ha tenido, que en el contenido. Y me parece que eso es una pérdida. Lo ideal sería que si hemos cambiado, si ha habido una gran irrupción de la tecnología, los medios también se acoplen a esas dinámicas y hagan el periodismo cultural en nuevos formatos. Me parece que no lo están haciendo, por lo menos los medios tradicionales. Creo que la buena noticia es que en portales independientes se
se habla de periodismo cultural, digamos. Veo también canales de YouTube, veo gente de manera individual promoviendo libros, hablando de arte, y eso es esperanzador. Entonces, como que, digamos que los medios tradicionales han perdido un poco la hegemonía para hablar de temas de cultura, y eso es lamentable, porque mucha gente todavía sigue a los medios tradicionales, y entonces no se le informa de lo que está pasando a nivel artístico, por ejemplo, en Guayaquil. Guayaquil sabemos que es una ciudad muy violenta, por supuesto, lo sabemos porque los medios de comunicación, las redes sociales se encargan de decirlo. Digamos, es violenta y los medios se encargan de amplificar, pero lo es, ¿no? Lo es, ya. Pero es decir, no es que porque los medios digan... No, lo que te quiero decir es que así como se amplifica la violencia, se debería amplificar también todas las iniciativas culturales, artísticas que hay. Totalmente de acuerdo contigo. Vemos que incluso sería un balance para los medios de comunicación. Yo veo un noticiero y me abrumo, porque es muerte, 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 violencia, violencia, violencia. Y ninguna noticia que dé cuenta de otras esferas de la realidad. Así Tienes razón. Entonces, te invito, eso Clara, me parece. Sí. A ver algunas imágenes. Comencemos con la primera. Estas imágenes normalmente a mí me sirven como un detonante, ¿no? Para obtener de mi entrevistado, de mi entrevistada una, digamos, una emoción, ¿no? Entonces ahí tenemos un lugar emblemático. Tú naciste en la provincia de Los Ríos, ¿estoy diciendo lo correcto? En la ciudad de Vinces, ¿estoy diciendo lo correcto? Correctísimo. Y háblanos un poquito de este lugar, Clara. Bueno, este es un lugar hoy patrimonial. Es el antiguo municipio de Vinces. Vinces es una población conocida como París Chiquito. Ya vamos a ver luego otra imagen de este París Chiquito. Bueno, pero este es el Palacio Municipal. ¿Qué recuerdo de esa? Mi infancia está ligada a esa imagen. En la parte de abajo, hacia la izquierda, ahí funcionaba la biblioteca. La mejor biblioteca del pueblo, de la provincia, y creería que una de las mejores del Ecuador. Tengo un hermoso recuerdo de esa biblioteca. Cuando dejó de funcionar ahí y se trasladó a otro lugar, pues realmente perdimos la biblioteca. Ya no es ni la sombra de lo que fue. Wow, qué bueno. Fíjate, no sabía, yo sabía que era el Palacio Municipal, pero no sabía que ahí quedaba la biblioteca. Cuando tú hablas de tu infancia, quiero conectar con algo que consta en tu libro. Aquí ahí tenemos una dedicatoria, dice Clara en tu libro, a mi Padre eterno. Imagino yo que cuando hablas de tu infancia piensas también en tu padre, claro, una figura fundamental en tu vida. Sí, por supuesto. Mi papá y la infancia y digamos también la adolescencia, la juventud y la adultez. Mi papá tiene 18 años de fallecido, entonces me ha acompañado muchos años. Somos una familia de origen montubio, entonces montubio no como ancestros, digamos, sí, los ancestros montubios, mis padres montubios, mis abuelos montubios. Yo misma nací en el campo y viví en el campo hasta los 8 años, de manera que también mis primeros recuerdos de vida están ligados al campo, a los sonidos. Por ejemplo, a las 6 de la tarde o 5, el sonido que se escuchaba en el campo es de las cigarras al atardecer. Qué lindo sonido. ¿Cómo fue para ti llegar a Guayaquil? ¿A qué edad viniste a Guayaquil? Yo vine a Guayaquil
casi a los 18 años, una vez que me gradué de bachiller. A realizar tus estudios universitarios. A realizar mis estudios ¿Siempre en universitarios. comunicación o primero tuviste algún otro recorrido? No, primero en comunicación. Había una cierta duda de mi parte, decía, bueno, ¿estudio comunicación o estudio literatura? Ese era mi dilema. Y entonces pensé que debía estudiar comunicación. Pensé que a la literatura, a los libros, me podía acercar de manera individual, propia, por iniciativa mía, sin necesidad de acudir a una universidad. Muy bien. Veamos, Clara, la siguiente imagen después de esta guía que nos has hecho por este Palacio Municipal y nos has hecho imaginar un poquito ese lugar maravilloso de la biblioteca, ¿no? Ahí tenemos una imagen de una escritora, es un dibujo, digamos, de la escritora Aurora Estrada. Cuéntanos, es una escritora nacida en Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, fíjate que cuando yo era muy chica, nunca escuché hablar de Aurora Estrada, nunca. Fue cuando llegué a Guayaquil que descubrí a Aurora Estrada, porque ella había hecho una gran labor literaria y de animadora de revistas culturales. Entonces era una mujer muy representativa, pero eso lo supe ya en la adultez. Digamos, en tu infancia, ¿nunca oíste hablar de ella? No, no oí hablar de ella, como tampoco había oído hablar de Galo Galecio Taranto, que es uno de los grandes artistas ecuatorianos. Vamos a ver una imagen de él. Entonces tú, digamos, te familiarizas con la obra de ella cuando ya estás en la ciudad de Guayaquil. Sí, sí, porque una de las cosas que me parece sucede es que a veces se olvida el legado literario, entonces, o el legado artístico. Mucha gente, creo que de la provincia de Los Ríos, no conoce a sus artistas. Entonces, porque a veces más se dedican a las fechas históricas, a las gestas, a las batallas, a las guerras, a las fundaciones, a las independencias, a los grandes héroes. Y esta otra historia, que es el arte, la literatura, la vida cotidiana, se olvidan. Me parece, Clara, que en esta entrevista que tú le haces a Sergio Ramírez, haciendo un pequeño paréntesis, él se jacta de que la figura patria, ¿no? Digamos, el fundador, el símbolo patriótico de Nicaragua, no es un militar ni es un guerrero, sino que es un poeta, ¿no? Es Rubén Darío, y eso él lo destaca. Sí, eso él destaca. Fíjate que nosotros también podríamos decir en el caso de Olmedo, en Guayaquil, ¿no? Ya, pero creo que en general, como te decía, más valor desde la historia se le ha dado a estas gestas, y entonces como que las cuestiones artísticas, culturales han pasado un poco a un segundo plano. Voy a leer para ti un poema de Aurora Estrada y quisiera saber tu opinión crítica, literaria, puesto que también es tu área, ¿no? Este poema se titula Un hombre que pasa. Es como un joven dios de la selva fragante, este hombre hermoso y rudo que va por el sendero. En su carne morena se adivina pujante, de fuerza y alegría un mágico venero. Por entre los andrajos su recio pecho miro, tiene labios hambrientos y brazos musculosos, y mientras extasiada su bello cuerpo admiro, todo el campo se llena de trinos armoniosos. Yo, tan pálida y débil sobre el musgo tendida, he sentido al mirarlo una eclosión de vida, y mi anémica sangre parece que va a ahogarme. Formaríamos el tronco de inextinguible casa, si a mi raza caduca se juntara su raza, pero el hombre se aleja sin siquiera mirarme. Ay, qué maravilla de poema, me encanta, me encanta. Y hay muchos temas que está haciendo.
está, digamos, las otredades, está hablando de cómo que son de distintos orígenes, distintas etnias, pero ella lo está admirando. Y entonces eso, o está probablemente una ilusión lejana, digamos, sin siquiera mirarse, sin siquiera hablarse. Entonces todo sucede en el interior de ella, que mira a este hombre. Qué maravilla de poema, sutil, me gusta mucho. Hay así como este atisbo de amor, de ilusión, me gusta. Es como, tiene una cierta sensualidad también, pero como que todo de manera discreta. Y Muy creo bien. que eso lo Te hace gusta, te encantador. interesa. Muy Sí. bien. Veamos la siguiente imagen, por favor, así como te digo. Esto nos va a permitir, Clara, hablar un poquito de esto que yo te decía, ¿no? Tu otro ámbito, tu experiencia en el MAC, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Somos vecinas, ¿no? Tú estás en el MAC, yo estoy en la Universidad de las Artes y por ahí a veces hemos coincidido. Dos breves preguntas, pero mejor hago la primera para no atiborrar de cuestiones que después se pueden olvidar. ¿Cómo es tu experiencia en el MAC? Digamos, después de esta larga, podríamos decir, militancia en los medios de comunicación, ahora estás en una institución del Estado, ¿no? En un museo de arte contemporáneo también. ¿Cómo evalúas tu actual experiencia en el MAC? Estoy muy contenta. Me parece que este cambio de una redacción a un museo ha sido una experiencia que puedo calificar de positiva para mí. Me gusta, es como ampliar la visión. Ya tuve la oportunidad de trabajar dentro de las redacciones, en el periodismo, y ahora estoy trabajando del otro lado. Ese lado que yo cubría, pero que ahora me toca organizar y estar dentro. Me gusta mucho el espacio del museo y especialmente lo que hago, que es gestión cultural. Me toca organizar actividades, tender nexos con los colectivos, organizar, entonces conversar. Esa me parece, Clara, que es una tarea muy importante, ¿no? Porque a veces se concibe a los museos como sitios cerrados, un poco sacralizados, ¿no? Solemnes, donde todo está de alguna manera inmóvil, guardado en urnas, congelado. Y creo que en tu trabajo en el MAG hay un gran esfuerzo porque esa solemnidad y esa inmovilidad se quiebren. Claro, porque esa es como una visión estática y antigua de los museos, ¿no? Pues los museos son integradores, más bien ahora, abiertos a la comunidad, interculturales, están mirando también para tender diálogos con la comunidad. Entonces, creo que están buscando también que haya un espectador crítico. Entonces, son múltiples aristas de trabajo las que tiene actualmente un museo. Entonces, ¿qué derriba un poco esa idea de un repositorio de cosas? Nada más. Claro, custodiar los bienes culturales es una parte, pero solo una parte. Está también lo otro y creo que eso lo hace dinámico a un museo. Una de las actividades que sueles hacer, he visto, son, digamos, tertulias. Bueno, también tienes un programa de entrevistas, de diálogo, con un espíritu, me parece, similar a ese que yo tengo. Pero una de las cuestiones que he visto que sueles hacer son tertulias, varios invitados, y ahí tenemos una que va a ser próximamente, ¿no? Bueno, depende de cuándo salga este programa al aire, pero ahí tenemos a un personaje que es Carlos Calderón Chico, a quien yo conocí también alguna vez cuando yo escribía para el periódico Hoy, aunque yo no era empleada de planta. En poquísimas palabras, Clara, ¿quién era Carlos Calderón Chico? Porque me parece que una de las cuestiones interesantes que tú haces
es, digamos, traer a estos personajes del pasado, de la tradición y presentárnoslo, ¿no? Presentar a estos personajes a la gente joven. ¿Quién era Carlos Calderón Chico? ¿Por qué es importante hablar de él? Creo que, bueno, él era un hombre multifacético, historiador, periodista, docente, pero sobre todo un apasionado por los libros. A mí me parece que Carlos fue como un puente para que se conociera en Guayaquil todos los libros que se publicaban en el país. Entonces, se publicaba en Quito, él hacía lo posible para que esa obra de Quito se presentara en Guayaquil y organizaba, era un gestor cultural. Bueno, cuando él hacía esto no se llamaba a esta No había actividad, esta denominación. no había esta denominación de gestor cultural, pero él hacía este trabajo de Parece gestión que dueño cultural. de una biblioteca particular muy, muy valiosa, ¿no? Sí, tenía una amplísima biblioteca y un rasgo que me parecía fabuloso de Carlos era su generosidad. Era un hombre súper generoso. Tenía una biblioteca tan grande que él tenía el libro, pero además todo lo que se decía sobre el libro o el autor, él también lo compilaba y lo metía dentro de las páginas del libro. ¿No? Qué fantástico, Entonces, en tiempos en los que no había internet o era muy precario. Así es. Entonces, ¿no? cuando tú querías algo completo, ibas donde Carlos Calderón y él te decía, bueno, aquí, allá, acá, yo tengo esto. Y autodidacta, me parece, ¿no? Bueno, él estudió literatura en la Universidad de Guayaquil eso no sabía. y también tuvo un máster en educación, me parece. No sabía. Fíjate, entonces, bueno, gracias por la aclaración. Claro, pero yo creo que mucha gente que tiene este título no tiene los alcances que tenía Carlos porque él también tenía una autoformación y una avidez por la investigación. Era un hombre apasionado también, súper apasionado. Con odios y con amores. Con amores grandes, con odios grandes también, pero yo lo recuerdo con especial simpatía y gratitud. Muy bien. Pasemos a la próxima imagen, Clara, veamos, bueno, algo que a mí me parece interesante de tu carrera, digamos, es que tú escribes, ¿no? Escribes comentarios críticos. Creo que en las redes sociales eres muy activa, especialmente en Facebook. Tienes una columna quincenal, si no estoy equivocada, en la revista del Universo. ¿Quincenal o semanal? Quincenal. En la revista, ¿no? Y uno de los temas de los que yo he leído algunos comentarios tuyos es la famosa Feria del Libro de Guayaquil. Un lugar, yo creo, sin duda importantísimo, ¿no? Tal vez la feria más importante del país. Una feria que también vende, yo creo que ese es el sentido de una feria, ¿no? Comprar y vender, digamos. La de Quito es fantástica, pero a veces falla un poquito en el sentido comercial. La Feria del Libro de Guayaquil tal vez con mucha coherencia con lo que es esta ciudad, una ciudad comercial, de puerto, que compra y vende, ¿no es cierto?, que hace negocios. Me parece que va por ahí también. Tú debes saber cuántos años tiene ya la Feria del Libro. ¿Cuántos serán que tiene, digamos, más en este lugar institucionalizada ya? Creería que unas 8 ferias, okay. 8 ferias, tal vez 8, y me parece interesante la continuidad que ha tenido la feria. Y el haber creado una tradición, ¿no? Es en este lugar, es en este mes, etcétera. Sí. Pero te cuento que no es el primer intento de feria. Yo recuerdo otra que también se hacía en el Palacio de Cristal. ¿Alguna vez estuve ahí? Hubo otra feria. Pero esta feria poquito a poquito fue degenerando y entonces dejó de hacerse hasta cuando nació esta otra feria con un nuevo ordenamiento, digamos. La realiza el municipio en conjunto con una institución, me parece que es Expo Plaza, y tiene un comité editorial. Me parece súper positivo que esta feria tenga un comité editorial estable. Creo que eso ha permitido que la feria tenga una calidad sostenida. Qué bueno, qué bueno.
larga vida, ¿no?, a la Feria del Libro. Por ahí hemos estado, seguramente ahí nos encontraremos. Yo he visto, como te digo, algunos comentarios y análisis tuyos. ¿Qué opinas sobre el éxito que tienen en estas ferias del libro estas figuras juveniles? Hace un momento decías que el periodismo cultural tal como lo conocíamos ya no existía, digamos, ¿no? Entonces yo he visto en la feria reciente, digamos, el éxito que tienen estas autoras jóvenes que probablemente publican primero en Wattpad, en estas plataformas. ¿Eres de un criterio canónico de la literatura, digamos, hay buena y mala literatura, o todo tiene derecho a existir y a ser vendido, consumido, etcétera? Yo me inclinaría por lo segundo. Creo que todo tiene derecho a ser vendido, a ser expuesto, porque de los contrarios nos convertimos en árbitros de la literatura, en árbitros del mundo, y lo que menos queremos es eso. Entonces, esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Entonces, a ver, si hay autores juveniles que cuando se presentan logran una conmoción en el público, y hay filas y filas de adolescentes esperando por ver a su autor, yo digo, algo ha de haber ahí. Claro. Hay una conexión del autor. Y los otros autores de literatura juvenil, digamos, campo en el que yo he incurrido, solo podemos sentir, como se dice, una sana envidia, ¿no? Así es. Entonces, cuando a veces se dice, no, es pero que las masas no saben de literatura, yo digo, ¿cómo? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, porque eso es como denostar a la gente. Creo que probablemente ahí hay una conexión que tenemos que mirar. Tal vez no en el sentido estricto de la calidad, pero hay otros valores, de otros criterios tal vez, ¿no?, que hay que tomar en consideración para analizar ese éxito. Como un fenómeno. Veamos la siguiente imagen, por favor. Ahí vamos a ampliarle un poquito, Clara, porque yo estaba fascinada, ¿no?, con Galo Galecio. Ayer me puse a chequear un poco. ¿Qué podrías decirnos sobre este autor de Aurora Estrada? Nos decías que nació en Pueblo Viejo. Entiendo que Galo Galecio es un pintor que pertenece a la provincia de Los Ríos. Cuéntanos un poquito sobre él, sobre su trayectoria. Galo Galecio nació en Vinces, de manera que somos coterráneos. Como te decía, no escuché hablar de Galo Galecio cuando yo era chica. Me entero de la existencia de Galo Galecio cuando comencé a hacer periodismo cultural y empecé a mirar que era un adelantado, realmente un genio. Un genio, un multifacético. Mirando. Pero luego empecé a leer entrevistas que le habían hecho y él decía, nací a orillas del río, y como que creció a orillas del río Vinces, y que esa formaba parte de su memoria. Entonces yo cada vez que voy a Vinces, ahora pienso, a ver, ¿por qué lugar pudo haber vivido Galo Galecio? Una de las tareas que tengo pendiente yo es hacer una investigación en el lugar, en Vinces, para saber si la gente lo conoció, lo recuerda, si hay familiares, algún rastro, pariente, ¿no?, algún rastro. Y no existe, digamos, un museo, una sala de exposiciones. Nada. Wow. Veamos la siguiente imagen. Estas imágenes, Clara, nos permiten, digamos, ir como cubriendo distintos temas, ¿no? Bueno, así como tú, digamos, has entrevistado a personalidades importantísimas del ámbito latinoamericano, ya hemos hablado de Carlos Calderón Chico, y ahora teníamos una imagen de Juan Hadati, porque hubo una charla que me parece también no sé si un coloquio, un diálogo. Me gustan más estas palabras que la palabra conversatorio, de paso.
Me parece que hay una tradición muy fuerte en Guayaquil de la pintura, ¿no? De la crítica, de la curaduría, de la historia del arte. ¿Quién era Juan Hadati? Tú lo conociste, me parece, según leía en los periódicos, en uno de los periódicos en los que tú trabajabas. Sí, conocí a Juan Hadati. Cuando yo comencé a hacer periodismo, a inicios de la década de los 90, ingresé a Diario El Telégrafo y ahí conocí a Juan Hadati. Él se desempeñaba como crítico de arte del periódico. No trabajaba de planta, por supuesto. Era colaborador externo. Era colaborador externo, pero como su galería estaba cerca del diario, él solía cruzarse con frecuencia al diario y llevaba sus colaboraciones. Como yo trabajaba en la sección cultura, tenía que coordinar conmigo las publicaciones y entonces él llegaba a dejar sus colaboraciones y era la ocasión para conversar. A él le encantaba conversar, era un conversador nato, pero también era un profesor. Yo creo que quien se daba la tarea de escucharlo, aprendía mucho. Entonces, él hacía como una especie de monólogo. Se sentaba y te daba la clase del día. Y uno aprendía de todo. Pero qué interesante, porque tú siendo jovencita tenías también esta disposición para aprender, ¿no? Se requiere una cierta humildad y curiosidad para aprender de un maestro. Yo aprendí mucho de él y además también era un hombre generoso. Incluso con él fui a algunos talleres de arte. Recuerdo que fui con él a visitar a César Andrade Faini, lo conocí a través de él. También fuimos una vez a ver a Adalberto Ortiz. Ese es el libro que espera, Clara. Ese Sí. es el libro que espera, el de los personajes ecuatorianos también, ¿no? Sí. Me parece que podría ser algo muy bonito. Claro, entonces Juan Hadati incluso tenía como lecciones de vida que me daba. Me veía una chica demasiado joven todavía y me decía, a ver niña, le voy a decir algo. Consejos, no pedidos, pero se los voy a dar. Primero, lo que no sepa, pregunte. Es mejor pasar por ignorante ante una persona que ante miles de lectores. Eso me parece con fabuloso. ese consejo y veamos la próxima imagen. Ya no sé si es una... Bueno, ahí está, Clara, una fotografía tuya. Este es un espacio en el que participamos las dos. Era una entrevista en la Universidad de las Artes. Y tú exponías algunas opiniones sobre los medios, sobre tu trabajo en los medios, sobre de qué modo había o no un cierto espíritu del patriarcado, del machismo en la construcción de un canon literario, en los medios de comunicación, pero creo que es un ámbito que hemos cubierto. ¿Podemos mirar la siguiente imagen, por favor? Bueno, vamos a ver un corto video, Clara. Vamos a ver, en realidad es un poquito más largo, pero vamos a ver los primeros 3 minutos. Esta es la Virginia, la casa de Olmedo, de la que seguramente también tú sabes. Fíjate que no sé mucho. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el video y aprendemos juntas. He querido visitarla y el año pasado estuve en Babahoyo, en la Casa de la Cultura, con el presidente. No, el año pasado no, este año. Y entonces justo le preguntaba de la Virginia y me dice, bueno, ¿tienes tiempo para hacer el viaje? Pero yo andaba un poco sin tiempo. Entonces no pudiste. Entonces, Esta no es la pude, ocasión. Miremos no pude unos 3 minutos de esto y veamos. Las paredes de esta antigua casa están impregnadas de historia. José Joaquín de Olmedo llegaba desde Guayaquil hasta su hacienda La Virginia, ubicada en la parroquia Pimocha, luego de 8 horas de navegación a través de los ríos Guayas y Babahoyo, siempre en busca del descanso, tranquilidad e inspiración que brinde este acogedor lugar abrigado por los frondosos árboles de samán y la brisa del Babahoyo.
Esta hermosa edificación que José Joaquín de Olmedo heredó de su padre, el capitán español Miguel Olmedo y Troyano, ha sido restaurada íntegramente utilizando como materiales caña y madera. Aquí se cosechaba caña y había árboles de guají, poma rosa, guayaba de palo y otras frutas. Tiene 2 pisos, amplios corredores, y los cañaverales de antaño han sido sustituidos por árboles frondosos y espléndidos jardines. Olmedo pasaba largos periodos de tiempo en este lugar, y de aquí nació la inspiración para escribir sus famosas obras, La Victoria de Junín y Canto a Bolívar. Bueno, tú nos decías que no es un sitio que directamente hayas conocido, pero al mismo tiempo, Clara, se habla, digamos, de una cierta arquitectura, ¿no? Estas casas maravillosas de haciendas, supongo también más pequeñas, materiales más nobles, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia personal de este tipo de arquitectura y de vida en el campo? Me es súper familiar, es cercano, porque formaron parte de mi infancia. Por decirte, yo misma tengo recuerdos de casas vecinas edificadas con madera o con caña guadúa, casas de hacienda que poco a poco se fueron perdiendo en el entorno de donde vivía mi familia. Actualmente quedan 1 o 2, pero están muy desvencijadas, ya venidas a menos. Las conocí cuando eran todavía esplendorosas. También cuando escuchaba la narración de este video, hablaban de los árboles y decían guayjí, poma rosa. Y por supuesto, esos árboles frutales actualmente se los ve menos, porque también como que se van perdiendo. Yo me acuerdo, de mi infancia, mi casa, cerca de mi casa, había muchos árboles frutales y había, sí, guayjí, poma rosa, anona, caimito. Actualmente cauge, no sé si es que ya no existen más, los han cortado, pero veo menos cada día de esos frutos. Y también me parece muy interesante esta idea de que el escritor viajaba a este espacio bucólico, ¿no? A este campo, digamos, al contacto con la naturaleza, que era una especie de fuente de inspiración. Tal vez eso es algo que hemos perdido, ¿no? Este contacto con el mundo natural. Veamos la siguiente imagen. Me parece, Clara, que tenemos ahí el río, ¿no? Había buscado algunas imágenes de Vinces. ¿Qué representó en tu vida, sobre todo en esta primera parte de tu vida, no sé, tu infancia, tu adolescencia, el río? El río, bueno, digamos que mi mamá siempre me contaba y mi papá que el río era el medio de transportación cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos estaban chicos y cuando se hicieron adultos también. Entonces, el viaje a Guayaquil no se hacía por transporte, digamos, por carro, sino por lanchas. Ellos siempre me comentaban, entonces, la importancia del río para transportarse. Todo se hacía a través del río cuando no había carreteras. Tú sabes que había lugares en los que no hubo carreteras sino hasta años recientes. Entonces el río era una vía de comunicación. Mientras prepara la siguiente imagen, me gustaría preguntarte, Clara, a veces hay muchas quejas respecto del centralismo, ¿no? Digamos, de que se considera Quito la capital y que hay gente de Guayaquil que tiene que ir a hacer trámites en la capital. ¿Tú crees que Guayaquil ha tenido también este poder de centralidad y que de alguna manera ha contribuido
a que ciertas identidades locales propias de provincias más chicas tal vez hayan sido como borradas? No, más bien yo creo que Guayaquil ha sido el lugar que ha acogido a mucha gente de todo el país. No veo como que se ha borrado. Yo creo que cada persona que ha llegado a Guayaquil, cada grupo ha traído su cultura y se ha mezclado. Por eso Guayaquil, cuando hablan de la identidad del guayaquileño, yo digo, ¿cuál es la identidad? Pues la identidad es la mezcla. Aquí vivimos, somos una mezcla. Fantástico. Eso es Guayaquil. Oda al Guayaquil cosmopolita, tú dices como lugar de acogida para Así para es, muchos. yo ¿no? lo siento así. Guayaquil ha sido muy acogedora, una ciudad acogedora para mí, para mi familia. Y yo creo que todos nos traemos un poco nuestra cultura, por decirte. Yo me considero una montubia urbana, eso soy, ¿no? Entonces, probablemente cada persona, cada grupo se va autodefiniendo con respecto a su posicionamiento dentro de Guayaquil. Eso me ha gustado mucho, Clara. Ahí tenemos una imagen. Explícanos, tú vas a poder mejor que nadie explicarnos de esta imagen, ¿no? Porque entiendo que se decía de Vinces, la pequeña París. Cuéntanos, ¿por qué está ahí esa torre? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? Como sabemos, Vinces, la provincia de Los Ríos, fue muy importante en la producción cacaotera. Entonces las haciendas cercanas a Vinces producían mucho la conocida pepa de oro. Entonces, como los hacendados iban a París, traían la moda parisiense, muchas familias se educaban en París y luego regresaban a sus casas de hacienda, empezó a llamárselo a Vinces, París chiquito. Y entonces, como esa es una denominación que ha pegado, digamos, de manera popular, mucha gente conoce a Vinces como París chiquito, las autoridades decidieron entonces hacer una réplica de la Torre Eiffel y la pusieron ahí en el centro. Como vemos, este es el lugar más importante de la ciudad. Tenemos al fondo el Palacio Municipal. Del que hablamos. Del que hablamos ya. El parque, que se llama Lorenzo Rufo Peña. Luego vemos el río, que está en la parte izquierda, la torre, y lo que no se ve, del lado derecho, queda la iglesia. Entonces, este es el centro, el denominado centro de Vinces. Seguramente en esa iglesia fuiste bautizada. Probablemente, porque era la única. Como Clara Josefina. La única, Clara Josefina. ¿Y quién era tu madrina o tu padrino? Datos importantes que estás olvidando. Mis padrinos eran unos amigos de mis padres, que también eran montubios, por supuesto, eran pequeños hacendados. Yo no pertenezco a familias de gran cacao, más bien mi familia era pequeña propietaria, una persona que con sus pequeñas propiedades podía producir la tierra y con eso sostenerse. De manera que mi papá realizaba cultivos de arroz y cacao. Entonces, fantástico. Sí. Vamos a ver el último, Clara, vamos a ir cerrando. Sé que alguna vez me parece haberte escuchado que esta cantante ecuatoriana, no sé si guayaquileña, te gustaba, es Fresia Saavedra. Vamos a ver unos minutitos de esta guaracha como para ir cerrando este diálogo. Corra mamá, ay pero corra papá, enciendan pronto las luces, traigan
Estaba acordándome bien, Clara, ¿te gustaba esta cantante popular ecuatoriana, esta cantante de música popular, Fresia Saavedra? Sí, me gusta Fresia Saavedra, también Máxima Mejía, eh, Julio Jaramillo, eran artistas que yo escuché en mi infancia. Entonces, increíblemente todo lo que uno escucha en la infancia se le queda grabado de por vida. Entonces, los olores, los sabores, los sonidos, todo lo que escucha, lo que lee, lo que ve, lo que siente. Y mis padres escuchaban mucho valses y pasillos. Por lo tanto, a mí me encanta. Luego, ya en la etapa adulta, cuando hacía periodismo, ya pude conocer a doña Fresia Saavedra y recuerdo que ella me contaba la historia de esa guaracha. Me decía que en efecto a ella le robaron. Entonces, creo que a partir de eso ella compone esa canción y me parece muy divertida. Sí. Quisiera hacerte un par de preguntas finales, Clara. Digamos, una pregunta que me parece importante es, ¿cómo ves el presente de tu lugar de origen? ¿Cómo ves el presente de Vinces, el presente de la provincia de Los Ríos? A menudo las provincias de la costa son víctimas de una violencia brutal. ¿Cómo ves el presente y el futuro? Bueno, la violencia no solamente está en los ríos, sino que vemos está en Guayas, en los ríos, en Manabí, en Esmeraldas, en toda la costa, en todo el Ecuador. Estamos viviendo momentos realmente violentos. ¿Cómo veo el futuro de Vinces? Digamos, con esperanza de todas formas. Cuando voy a Vinces veo cambios, hay un alcalde joven y veo que está haciendo cambios en la ciudad, cambios físicos por supuesto, pero creo que por algún lugar se comienza. Hay algo que particularmente me llama la atención. Había una cárcel que se cerró, que tiene una estructura como de castillo, y actualmente se la está readecuando para convertirla en un centro cultural. Buen signo, ¿no? Buen Ese signo. es un buen signo. Ya vamos a ir terminando. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Espero que las amigas, los amigos que nos vean se hagan una imagen de quién eres, te lean con frecuencia en la revista del Universo, sigan tus propuestas también en el MAC. Normalmente hay clubes de lectura y hay muchas actividades. Vamos a dejar para otro día, porque no quiero que esto se alargue demasiado, esto que te preguntaba sobre tu tesis de maestría, pero me parece que podemos dejar ese tema para otro momento. Quisiera hacerte unas preguntas muy rápidas, también muy espontáneas, digamos. ¿Hay una hora del día que te gusta especialmente? El amanecer, justo cuando me despierto. ¿Hay un sonido que te guste? El sonido de los pajaritos. En mi casa queda cerca un bosque, entonces el amanecer es casi como si estuviera en el campo. ¿Hay un lugar del mundo que quisieras conocer? Quisiera ir a las pirámides de Egipto. ¿Un escritor, una escritora que admires especialmente, al que vuelvas constantemente? Saramago me gusta mucho y encuentro inspiración, encuentro respuestas, me gusta su literatura. ¿El río o el mar? Río. Si tuvieras que decirle una palabra especial a tu madre, ¿qué le dirías? Supongamos que va a ver este programa, ojalá, ¿qué le dirías? ¿O qué le dices? Me parece que ella es como una luz para mi vida, y otra cosa que me gusta mucho es que ella es rezadora, le encanta rezar, comienza el día encomendando a Dios a sus hijos y cierra el día de la misma forma.
Yo siempre le digo, mamá, bueno, estoy protegida porque usted reza, aunque yo no lo haga. Clara, suponiendo que Dios existiera, vamos a pensar que existe Dios. Vamos a imaginar que tú mueres y llegas al cielo. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera? Que me dijera, ¿te fijaste? Existo. Bueno, Clara, muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias.